Vamos a dirigirnos ahora a 1 Corintios capítulo 14, donde vamos a centrar nuestra atención en un versículo, dando por sentado que sabéis, la mayoría de vosotros, el contexto en donde se encuentra este versículo y que podréis ver también la relación que hay con la lectura que ahora se nos ha hecho. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pablo nos está trayendo un principio, como ha hecho en otras ocasiones, que es general y que lo encontramos o lo podemos aplicar en muchos contextos de nuestra vida en general. Pero en este caso, lo que nos va a sorprender es que pueda poner este principio en medio de este tema en el cual estamos poniendo nuestra atención, que es el del culto, la alabanza, los dones, la edificación de la iglesia. Vamos a intentar todos nosotros no solamente a poder aplicar este principio en el contexto en el cual el apóstol Pablo lo está trayendo, sino que nos podamos fijar que es una idea que tiene aplicación en todas y cada una de nuestras áreas de la vida, sobre todo en aquellos que decimos ser adultos. Aquí Pablo lo está trayendo a la vida de iglesia y va a ser como una preparación a los siguientes versículos que después, versículo 21 en adelante, nos va a decir. La idea que Pablo está trayendo es esta de la madurez. La palabra madurez que viene aquí en otros lugares de las Escrituras se puede traducir por la perfección, para llegar a ser perfectos, como nos dice incluso un poquito anterior en el capítulo 13, o como nos dice en el capítulo 4 que hemos leído, el versículo 13. Madurez, perfección, completos. Y la idea es, cuando uno es maduro, que ha alcanzado a aquello que aún le faltaba o para completar aquello que se esperaba. Así que vosotros podéis recordar, los que podéis haber dicho que habéis pasado ya la juventud, de la inmadurez ahora a la de la madurez. Nos va a sorprender, y así lo va a tratar Pablo, de que en muchos casos hombres y mujeres en realidad por algunas diferentes cuestiones no han llegado a la madurez y se han quedado en una actitud, en una mente o en unas emociones que son inmaduras o infantiles. Esto que lo podemos ver en muchísimos aspectos de nuestra vida en general y de nuestra sociedad en la que nos encontramos, es lo que Pablo quiere tratar en el contexto de iglesia y a nivel espiritual. Madurez, perfección, alcanzar lo que nos faltaba o lo que se esperaba para ser lo que se esperaba de nosotros. Para poder entenderlo tendríamos que mirar en un principio que es la niñez de lo que Pablo puede estar refiriéndose, para ver si nosotros estamos en eso o ya hemos dado el paso a la madurez. Y podemos pensar en ejemplos, circunstancias de los niños, aquellos que habéis tenido hijos o vecinos, familiares, incluso que podáis recordar de vuestra propia infancia. Una de las cosas sorprendentes de los niños en la niñez es que los niños se contentan con cualquier cosa. Uno puede esforzarse en darle un regalo muy grande y nos sorprende que se puedan entretener con un globo o con una cajita y su imaginación les hace volar
no tenemos que darle todo el regalo completo, sino que a veces simplemente lo que lo guarda es lo que le llama la atención. Se conforman con cosas que para nosotros nos parecerían insignificantes o ridículas. Lo que ocurre con el niño también es que a la misma vez lo que es insignificante para ellos le dan una inmensa importancia. Así, cuando el niño está jugando con su globo y de pronto ese globo estalla, pues el niño se pone a llorar y le da una importancia de que su juguete, su objeto de atención, de pronto desaparece. En muchas circunstancias podemos ver esta situación del niño en su infancia y un problema que para nosotros pasa desapercibido, para ellos es un mundo. O una virtud que a nosotros nos llama la atención, ellos lo consideran insignificante. Agrandar lo pequeño o empequeñecer, no darle importancia a lo grande. El niño crece con la gente a su alrededor y hay la sensación de que es el centro de la atención. Piensa que todo el mundo y todas las circunstancias, sus padres y demás, giran alrededor de ellos. Y si os dais cuenta, cuando los padres o la familia pone la atención en otra persona, en otra circunstancia, el niño enseguida viene a correr, a ponerse adelante y a hacer alguna gracia para que todos desviemos nuestra mirada sobre el niño, porque está en su carácter pensar que él es el centro de todo y de toda la familia o todo el mundo incluso. Los niños tienen interés en los juegos, en lo que es jugar. Y a veces los padres tienen que conseguir que hagan los deberes y cumplan con sus responsabilidades enseñándoles como si fuera un juego. Es decir, tienen que aprender desde la infancia a hacer su cama o incluso ayudar en la cocina, y desde niño tienes que hacerles ver como un juego para que se acostumbre a lo que es una responsabilidad. Los niños tienen que calcular las consecuencias, porque en general ellos no se dan cuenta de las consecuencias que tienen sus actos en el uso del tiempo, uso del dinero o incluso en circunstancias de peligro. El niño no sabe que no puede volar o que no puede arriesgarse en ponerse en un acantilado o algo parecido. No calculan los riesgos, las implicaciones de todos y cada uno de sus actos. En cómo un niño puede decir lo que ha escuchado en intimidad, quizá de sus padres, sin darse cuenta de lo que eso pueda decir o pueda implicar para otras personas, etcétera, etcétera. Confundir la realidad de la fantasía. No sé si algunos de vosotros recordáis el tiempo donde no era fácil poder ver lo que era real y lo que era fantasía. Uno piensa que porque se ha vestido del traje de Superman o de Batman o algo parecido, que ya se ha convertido en ese superhéroe de las películas. Y hay que enseñarle que no es lo mismo y que las circunstancias son de un juego y de una realidad o irrealidad, que sus personajes de la televisión y de las películas son mera fantasía y que no son personajes o circunstancias reales, etcétera. ¿Quién de nosotros, los chicos, por lo menos yo en mi tiempo, no se ha creído que era un vaquero y que en la verdad las pistolas de plástico que tenía era capaz de disparar, hasta que uno descubre que cuando dispara no ocurre nada? Es la fantasía que la hemos mezclado con la realidad. En los niños todo esto puede ser gracioso y podemos ver cómo es la evolución de estos niños desde esa infancia, imaginación y falta de cálculo, inmadurez, a poder llegar a comprender y calcular de todas las implicaciones. El problema que nos encontramos es cuando un adulto sigue pensando que es infantil o que es un niño o que todavía no ha desarrollado y sigue siendo inmaduro en su comportamiento.
Cuando yo era niño, dice Pablo, hacía las cosas de niño, pero ahora ya no soy un niño y por tanto he tenido que dejar las cosas de niño, hablando también a la iglesia. Por tanto, cuando vemos a un adulto, sea hombre o mujer, que confunde la realidad con la fantasía y que puede pensarse que es lo que no es, o que cree que él es el centro de atención y que todo el mundo tiene que escuchar su voz o sus consejos o sus ideas. Cuando lo que no tiene nada de importancia le da una gran importancia y entonces se enrabieta y se enfada porque no reconocen que su problema no es tan grave como él lo pueda ver. Cuando se dedica más al juego que a las responsabilidades, que se comporta ya sea en el trabajo, en el matrimonio o en las relaciones con las personas como si aquello fuera un entretenimiento, sin darse cuenta de las consecuencias y de la responsabilidad que pueda tener, todo esto es un problema. Y nos crea un grave problema. Me entristece o casi a mí mismo me avergüenza cuando una mujer o un hombre de la edad como la mía se quiere vestir o quiere actuar y quiere comportarse como si tuviera 15 años o 20 años, sin darse cuenta que ya todo eso pasó de una manera u otra. Que queremos llenar nuestra vida de juguetes, ya sea un coche nuevo o ya sea un ordenador nuevo para poder aparentar no sé qué cosas en la sociedad y alcanzar un nivel, sin darse cuenta de que es un objeto que otra vez perecerá o desaparecerá, etcétera, etcétera. Podemos poner muchísimos casos de este problema de crecimiento mental o emocional que muchas veces hombres y mujeres cruzamos a lo largo de nuestras vidas. Y esto lo vemos en una sociedad. Creo que podemos llegar a la conclusión de que nuestra sociedad no está avanzando, sino que está volviendo a su inmadurez, que no está desarrollando para crecer, formarse o alcanzar lo que se espera de la sociedad, y que volver otra vez a la fantasía, ya sea con el uso del dinero, del tiempo o del sexo, lo que está volviendo es a una infancia como seres humanos o como personas. Todo esto, que lo podemos ver y podríamos poner muchísimos ejemplos de la sociedad en la que nos encontramos, sobre todo en nuestra sociedad de Occidente, también ocurre a nivel espiritual. Y aquí, en esta mañana, yo no estoy pensando en todo aquello que vemos, que algunos de nosotros estamos envueltos en esta sociedad infantil en la que estamos viviendo, sino que quiero centrarme en lo que es a nivel espiritual, lo que es la vida de iglesia y cómo lo aplicamos como creyentes a nuestro alrededor. Lo que Pablo ha estado manifestando, en primer lugar, es un problema que se estaba dando ya en la iglesia de Corinto. Si vosotros vais al capítulo 2 de esta misma carta, que en su tiempo ya mirábamos con suficiente atención, fijaros cómo nos dice. Hablamos, capítulo 2, versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. En otro lugar nos va a hablar de la inmadurez de la sociedad, que se creen sabios, pero están perdiendo la cordura, dice Pablo, con otras palabras. Hablamos sabiduría a los que se supone entre vosotros que han alcanzado madurez. Pero en realidad lo triste, capítulo 3, versículo 1, es esto. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Así que lo que Pablo podría pensar que tendría que dirigirse ya a una iglesia que en los pocos años ya debería haber madurado como iglesia, como cuerpo de Cristo, en su conocimiento de la verdad y aplicación de la verdad, aún tengo que hablaros como si no estuvierais en esa posición y como si aún fuerais niños en vuestra manera de actuar, carnales.
lo que hemos dicho en el capítulo 13, lo que yo era de niño ya lo he dejado y ahora tengo que actuar como lo que yo soy, que ya no soy un niño. Así que podemos pensar, cuando analizamos todo lo que es la iglesia de Corinto, que todos esos problemas que surgen de divisiones, de tensiones entre unos y otros, en la manera de actuar con respecto a la soberanía del Señor, en la aplicación del matrimonio, de la vida en general, de la disciplina o de las tentaciones, del hermano más débil, de que yo soy más fuerte o más sabio que el otro. Todas esas situaciones que se estaban dando en la iglesia de Corinto, Pablo tiene que estar diciendo esto es inmadurez. ¿Cómo es posible que con el tiempo que lleváis todavía os tenga que tratar como si fuerais niños? Y este es el problema. Es un problema serio que no nos damos cuenta porque cada uno piensa que el dejarse llevar por el corazón, por los sentimientos o por lo que a mí me gusta, me entretiene, pues esa cajita de colores que a mí me satisface tanto, es mi mundo y yo lo rodeo todos y que por tanto toda la gente tiene que reconocer y tiene que halagarme porque tengo una cajita de colores que los demás no tienen. Esto es inmadurez en lo que es en nuestra propia vida de iglesia. Y lo que está diciendo en lo que es general de vida de iglesia de inmadurez lo va a aplicar en el contexto del culto, como tenemos aquí, y del ejercicio de los dones. Pongamos un caso, un ejemplo, que también lo hemos tratado de alguna manera. Pensar, ya lo hemos dicho, ¿no?, que cada uno que es creyente, por el hecho mismo de ser creyente y tener el Espíritu Santo, el Espíritu nos da dones. Dones que podamos ejercer en la vida de iglesia, es decir, en la misma conversión, como si fuera nuestro cumpleaños, el Espíritu viene y nos adorna y nos llena con unos dones para lo que es la vida de iglesia. Pero da el caso, lo que nos dice en el capítulo 13 y lo que nos quiere mostrar en este capítulo es que nosotros tenemos este regalo y tenemos este don y por tanto nos creemos que con el ejercicio de ese don dado por Dios ahora somos las personas más importantes o que somos cruciales o que somos esenciales. Que yo tengo una comprensión del Evangelio, tengo una comprensión de las Escrituras X o específica y por tanto todos los demás tienen que decir qué maravilloso y qué bueno. Cuando el niño viene con su garabato, con su dibujito que apenas es perceptible, tan contento porque la seño en el colegio le ha dicho qué bonito es y porque espera que los padres y la madre le digan qué bonito es, de pronto se piensa el niño que es el mejor dibujante del mundo porque la gente le está halagando. O pensar que tenemos una pequeña habilidad y que de pronto nosotros somos algo esencial dentro de la iglesia cuando nos damos cuenta que simplemente somos dones o que Dios nos ha dado dones para instrumento de su causa y que si tú no estás, el Señor pondrá sus instrumentos en las manos de otros. No somos nada importante. ¿No os habéis dado cuenta que a veces el Espíritu nos bendice con la iluminación de un pasaje de las Escrituras? Y de pronto en vuestras lecturas en casa o de alguna forma ha llegado a vuestra mente y vuestro corazón y pensáis, ya ahora comprendo este pasaje de las Escrituras y comprendo esto que está diciendo aquí y lo queremos aplicar por todas partes y lo queremos repetir a todo el mundo y creemos que porque ya hemos comprendido un versículo, un pasaje de las Escrituras, o que podemos citar algunos versículos de la palabra de Dios, entonces ya tenemos todo el conocimiento de las Escrituras, sin darnos cuenta que ese énfasis, incluso fuera de lugar de nuestros textos bíblicos, nos hace ser ignorantes y nos hace mostrarnos al mundo como si fuéramos niños. Vamos con nuestro juguetito o nuestro descubrimiento por todas partes diciendo lo que tenemos y lo que somos sin darnos cuenta de que la Escritura tiene muchísimo más que decirnos y que cada pasaje tiene su contexto donde aplicarlo y que todo aquello lo tenemos que mirar junto como lo que es el consejo de Dios. Nos volvemos infantiles, nos volvemos inmaduros en nuestra comprensión de todo lo que es las Escrituras.
Tal es así que caemos en el peligro del dominio y el engaño. Los niños son muy fáciles de llevar y de convencer. Yo recuerdo mucho, porque lo han repetido mucho en las redes, de un señor que va a la madre con su niño jugando en el parque y les dice: ¿podría yo llevarme a hacer la prueba y llevar yo a tu niño a mi coche? Enseguida las madres, porque en general en esa posición era las madres: no, mi niño sabe que no puede hablar con extraños y que no se va a ir con ningún extraño. ¿Me deja usted hacer la prueba? Sí, haz la prueba. Viene el señor con su perrito, juega con el niño con su perrito. ¿Quieres ver otros perritos? Sí, quiero ver otros perritos. Verás cómo te gustan. Ven conmigo. Y lo sube al coche. Los niños son fáciles de manejar. Y claro, podemos ver las pobres madres con los ojos desorbitados pensando que me podrían robar mi niño con una astucia tan insignificante, con unos perritos, unos cachorros. Pablo dice en Efesios 4:14 que nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina. Y nosotros pensamos: no, yo ya me he leído la Biblia, ya me conozco toda la Escritura porque la he leído quizá una vez y media. O me he leído la Biblia no sé cuántas veces. Y viene algún astuto con sus cachorritos. Y porque todavía estamos en nuestra inmadurez, pensando que estamos confiados y firmes en suelo sólido, nos viene con sus doctrinas nuevas y sus invenciones, con su carisma de Internet o con sus habilidades en el lenguaje y nos desvía a cualquier viento de doctrina. Pablo tiene que decirle a los Gálatas con mucha severidad: qué pronto os habéis apartado del evangelio que yo os he traído. Qué fácil es que vengan judaizantes o liberales de la Escritura y que os lleven a cualquier lugar. Quizá nos vengan con halagos y nos vengan con palmaditas en la espalda, que nos hablen de ciertos reconocimientos de nuestra habilidad, y lo que realmente están haciendo es suavizar nuestro oído para poder entrar en nuestro corazón. Nos hablan de reconocimientos que ni siquiera nosotros hemos probado o que en nuestras iglesias no han sido reconocidos. Y en más de una ocasión me he encontrado cuando la gente dice: en esta iglesia no se reconoce lo que en otros lugares se me ha reconocido. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué? Y nos damos cuenta cuando analizamos en muchos de esos casos que ni siquiera vienen de contexto de iglesia y que alguien le dijo, su abuelita espiritual: tú eres el mejor y el más guapo del mundo. Y él se lo ha creído y ha venido y no ha contrastado y no ha buscado el apoyo de las Escrituras. Las palabras de las abuelitas y de los abuelitos para sus nietos son las más dulces y las más cariñosas que pueda poder recibir mi niño. Es el mejor nieto del mundo. Y el niño se lo cree. Es el más guapo de todos, cuando en realidad ni siquiera es guapo. Pero es la palabra del abuelo y la abuelita. Cuidado. Cuidado cuando nosotros estamos actuando con este infantilismo a la hora del ejercicio de nuestros dones o el conocimiento de las Escrituras o de nuestra aplicación espiritual en nuestras vidas. Cuán fácil es que los creyentes podamos venir, y lo he escuchado muchas veces: yo sé lo que digo, yo sé lo que hago, yo puedo resistirlo, yo puedo vencer la tentación. Mentira en la mayoría de esos casos. No nos damos cuenta que el diablo no viene vestido como lo que es el diablo, sino que viene como ángel de luz, que no va a venir con todo su mal olor de inmoralidad y de pecado, sino vestido con esta ropaje de ramera espiritual para seducirnos. Y cuando pensamos que podemos resistir la tentación, en realidad no estamos siendo capaces de resistir la tentación. Cuando los hombres en particular entramos en Internet para poder mirar pornografía, no nos engañemos diciendo: mi mente y mi corazón van a estar limpios, porque eso es un engaño del diablo, es un infantilismo espiritual. Cuando podamos ver que podemos resistir las tentaciones que nos trae el mundo y que podemos hacer frente al más grande de los príncipes de la maldad, que es el diablo, nos estamos engañando.
Pensamos que con nuestra espada de juguete podemos vencer a todos los malignos que puedan venir a nuestro alrededor, que con nuestra pistolita de agua podemos vencer al gran opresor. Es un engaño del diablo. Y constantemente lo estamos viendo. Y este es el infantilismo, la falta de madurez en nuestro carácter cristiano. Así que no nos engañemos. De todo lo que nos llama la atención en todo lo que es nuestra sociedad infantil en la que estamos viviendo, en realidad también hay mucho de esta realidad infantil en los que ya tendríamos que haber desarrollado o alcanzado una suficiente madurez o sabiduría en la Iglesia. Y no penséis en el otro. Pensar en vosotros mismos, pensar en vuestra propia vida y pensar en vuestro propio comportamiento como creyentes, en la aplicación de los principios que tenemos de las Escrituras, que podáis ver dónde aún seguís siendo niños y niñas en estas cosas espirituales y que nos esforcemos en alcanzar aquello que la Escritura demanda de nosotros y que Dios espera de nosotros.